Bueno, pues muy buenas tardes a todos los lectores y lectoras del mundo. Estamos muy gustosos de recibirles en la sala de murales de la poderosa biblioteca Doctor Ignacio Renero Ambrós de CCH Naucalpan, al primero de nuestros programas del semestre de los bibliotecarios y las bibliotecarias de Babel. Y además estamos doblemente gustosos porque este programa forma parte o se inscribe dentro de las acciones de la Comisión Interinstitucional de Lucha contra el Porrismo, que se firmó el año pasado y en el que suscriben tres instituciones importantísimas que las tenemos representadas el día de hoy en esta mesa. Nos referimos al Colegio de Bachilleres número 5, satélite, alias el Bacho 5, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 2, Miguel Bernard, alias La Boca 2. Y por supuesto, el CCH Naucalpan, pues ahí no me sé el alias, CCHito, como ustedes le quieran decir. Y bueno, pues estas tres instituciones estamos representadas en esta mesa porque la comisión, en sus diferentes actividades, tiene algunos lemas para las actividades que estamos haciendo. Y en el caso del lema de los bibliotecarios de Babel, programa institucional de fomento a la lectura en CCH Naucalpan, pues el lema es: contra la violencia, los libros también cuentan. Cuentan no solo como los números, sino también como las historias, los relatos y las ficciones que podemos encontrar en los libros. Y el día de hoy nos vamos a dedicar a una novela, la novela La Vegetariana, de la Premio Nobel de 2024, Han Kang, y de eso vamos a estar platicando el día de hoy. Pero voy a cederle los micrófonos a nuestro anfitrión de siempre, de los bibliotecarios de Babel, el maestro Miguel Ángel Zamora Calderilla, que nos va a platicar un poco de la dinámica de esta sesión y por supuesto también pues presentar a la mesa. Muchas gracias. Un aplauso para el maestro. Muchísimas gracias, maestro Josué. Pues es un gusto recibirles aquí a estas escuelas hermanas, como lo es el Colegio de Bachilleres y también el CECID. Es un gusto de verdad estar en estas instalaciones y con esto reafirmar que somos escuelas hermanas, que estamos trabajando para nuestros adolescentes, para nuestra comunidad y que esto es parte de las acciones en contra del porrismo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Como bien lo dijo el maestro Josué, a través de los libros, de la lectura y de el que nosotros compartimos acciones, tanto ahora nos tocó recibirlos gratamente aquí en el Colegio de Ciencias Humanidades Plantel Naucalpan, y como así nos han recibido también en el Colegio de Bachilleres número 5 y también en el CECIT número 2. Entonces, pues quiero presentar, voy a empezar con nuestras invitadas. Quiero presentarles a la maestra Berenice Ríos, coordinadora de biblioteca del CECIT número 2, para quien pido un fuerte y caluroso aplauso. A la maestra Rosalba Santana, profesora de literatura del Colegio de Bachilleres número 5. Al maestro Josué David Sánchez Hernández, profesor y secretario de apoyo al aprendizaje de nuestro plantel. Y de este lado tenemos a mis compañeros y colegas profesores del plantel: Gustavo Estrada. Adelante, un aplauso. Y a un ladito se encuentra nuestro colega Alberto Hernández, también profesores del plantel. Bienvenidos. Y su servidor y anfitrión, junto con mis compañeros bibliotecarios, Miguel Ángel Zamora, que nos da gracias. El que aplauda más tiene 10. Gracias. Yo lo sabía que yo iba a ser el más aplaudido. Les damos la más cordial bienvenida, como lo dijo el maestro Josué, a nuestro primer bibliotecario de Babel de este periodo 2025-2. Y les platico cómo es la dinámica para los que apenas están con nosotros en este programa de las bibliotecarias y los bibliotecarios de Babel. El programa se trata de
leer los panelistas una novela, un libro, un título, lo que nos pongamos de acuerdo dependiendo de ciertos criterios. En este caso, elegimos La vegetariana de Han Kang por su premio Nobel de Literatura del año pasado, 2024. Y entonces la dinámica es la siguiente. Nosotros privilegiamos la parte de las interacciones en el sentido de la discusión y las opiniones de la lectura. No tanto de la propia lectura, sino las interpretaciones que vamos a tener cada uno de nosotros a partir de la lectura. ¿Sí? A lo mejor yo le di un enfoque bien ciencias de la salud y la alimentación y las cuestiones vegetarianas, y a lo mejor otros por formaciones de taller de lectura y redacción, etc. Cada quien le va a dar un estilo distinto a lo que va a ser la lectura. ¿Sale? Lo primero que vamos a hacer es, el maestro Josué nos va a ayudar a contextualizarnos a todos los que estamos aquí en la sala y los que nos ven en las redes sociales hasta donde podamos llegar, que les mandamos un saludo, y él nos va a contextualizar de la trama de este libro. Una vez que nos contextualiza, 2, 3 minutos, ahora será la participación de los panelistas. Cada uno de nosotros dirá, yo presente, yo primero, quiero plasmar mi punto de vista a partir de esta revista. No podemos exceder más de 5 a 7 minutos en promedio, cada una de nuestras participaciones, las más importantes, y puede haber retro, ¿sale? No es un monólogo, puede haber retro. Tanto de nosotros panelistas podemos aportar, aumentar cosas que digan nuestros compañeros, y también el público que está presente y que está bien atento a lo que estamos comentando, también pueden levantar su manita y puede haber participación. Si algo quieren abonar, algo quieren aumentar, bienvenidas sus aportaciones, ¿sale? La idea es tener una retroalimentación a partir de una lectura. En algún momento les estaremos invitando a otras lecturas también dentro de este mismo ciclo de las bibliotecarias y los bibliotecarios de Babel. Entonces, agradecemos también a los grupos 670 de Ciencias de la Salud. Muchas gracias por estar acá con nosotros y aceptar la invitación. Y al grupo 876 de la asignatura Cálculo. ¿Vale? Aplauso para ustedes. Y vuelvo a repetir, y a todos los que nos ven en las redes sociales, tanto de nuestro plantel como de nuestros planteles hermanos, que en su momento les haremos llegar los videos para que los puedan subir a sus redes. Pues bueno, sin más, le cedo el micrófono al maestro Josué David, quien nos va a contextualizar un poco de lo que trata este libro de La vegetariana. Muy bien, bueno. Quiero decir que lo voy a hacer yo porque si alguien quiere echarse el reto de echar la trama en menos de 3 minutos, que es el reto de los bibliotecarios de Babel, si no, en el que sigue. Bueno, y lo hacemos sobre todo para que los asistentes, si todavía no han leído la novela de La vegetariana, que está pronta a llegar a nuestra biblioteca, después de ganar el premio Nobel, pues desafortunadamente era difícil encontrar traducciones al castellano y a otros idiomas de esta novela, pero ya va a llegar en este periodo a nuestra biblioteca para que una vez que esté aquí, que les den muchas ganas de ir a leerla. No importa que el día de hoy se las estemos spoileando, yo no creo que eso exista en los libros, existe en el cine, pero el spoiler no existe en la literatura. Y entonces, a ver si es cierto que puedo en 3 minutos. Bueno, la novela La vegetariana de Han Kang consta de 3 partes. Curiosamente, la personaje principal, que se llama Jung-ji, no tiene voz en esta novela. En la primera parte del libro escuchamos de la voz de su esposo todo lo que se dice, todo lo que hace Jung-ji a lo largo de esta novela. La segunda parte pertenece al punto de vista de su cuñado, pues un señor medio canijo que le tenía un poco de ganas a su cuñada, y él platica de todos los avatares de esta novela desde su punto de vista. Y finalmente la tercera parte corresponde al punto de vista de la hermana de Jung-ji, esposa de este cuñado canijo, que es a quien, dirán aquí los panelistas, si están de acuerdo conmigo, pues una de las posiciones más difíciles porque
tiene que soportar la enfermedad de su hermana y no obstante eso, pues también la traición de su esposo. ¿De qué va? Llevo 52 segundos. ¿De qué va entonces esta novela? Bueno, la primera parte nos dice su esposo, pues Yonji es una mujer, la describe en términos muy negativos, una mujer muy común, parece ser que es la mujer más común del mundo, razón por la cual él la eligió, porque las bonitas se le hacían difíciles y pues las que no eran muy populares no llamaban su atención. Todo va normal en su matrimonio hasta que un día él le encuentra a medianoche a Jong-ji sacando del refrigerador y metiendo en toppers toda la carne que hay de la despensa. Él se queda muy espantado porque habían tenido una dieta normal y cuando le pregunta por qué está haciendo eso, ella le dice, he soñado y a partir de ese sueño, que no te puedo contar muy bien, he decidido ya no comer carne. De ahí en adelante uno podría pensar que ella se vuelve vegetariana, pero pues, lo siento decepcionarlos, este libro no trata de recetas vegetarianas, de cómo sustituyó la carne Jong-ji, sino de un conflicto más grande, emocional, que tiene que ver con este siglo, en el que queda atrapada Jong-ji y deja de comer, como ustedes sabrán, deja de comer carne, empieza a tener afectaciones en su cuerpo que llaman la atención de su esposo, de su familia, hasta que deciden internarla, intervenirla, porque ella se niega a comer. Cuando esto sucede, el esposo pues se siente un poco incapaz de poder lidiar con su enfermedad y la abandona. Entonces su familia se queda a cargo e intenta obligarla a comer, ingresándola en un hospital, porque ella se está muriendo, tiene la carne literalmente pegada al hueso, y es ahí cuando entra en acción el cuñado, que especialmente no se había sentido atraído por su cuñada nunca, hasta que escucha que su mamá cuenta que Jong-ji tiene una mancha, la mancha mongólica, que es un padecimiento que podemos tener los bebés cuando nacemos, una mancha en la espalda baja, o como decimos en México, en la cola, que poco a poco va desapareciendo, pero a Jong-ji le ha quedado un resquicio de esa mancha. Y el cuñado, que es un artista que está pasando por un impasse porque hace mucho que no produce nada, su campo de acción es el video, empieza a sentir una obsesión por esa mancha y por el cuerpo de Jung-ji que se ha ido deteriorando poco a poco. Así que un día el malvado planea proponerle que ella pose desnuda para que él haga una pintura muy artística, muy neutral y sin ningún interés sexual, según nos cuenta, y ella, que está en un conflicto ya tremendo, ya abandonada, accede a ello porque ella es indiferente a la mayoría de cosas del mundo y entonces él la pinta con acabados de flores enormes todo el cuerpo y él se siente terriblemente excitado por esa imagen porque además ya vio la mancha mongólica y entonces al siguiente día le propone que si quiere hacer un performance, no solo ella pintada, sino con la participación de otro hombre también pintado de flores. El amigo que accede a hacer este performance le dice, tú estás medio loco, nos estás pidiendo que tengamos relaciones sexuales y es muy raro que los vegetales tengan una vida sexual, así que estás loco y yo no quiero. Entonces el cuñado le dice a Jong-gi, bueno, ¿qué te parece? Sí, ahora hacemos este video, tú y yo. Se va corriendo, le pide a una exnovia artista, píntame por favor que ando deprisa y regresa con Jong-gi y aparte de consumar pues este video artístico, tienen relaciones sexuales y la esposa de el cuñado, la hermana de Jong-ji, los descubre y pues se imaginarán que ahí pues la novela va para abajo porque todos los personajes empiezan pues a separarse de la vida familiar. Y de eso va más o menos la vegetariana, al final la parte número 3, la parte difícil de la hermana, pues cuenta acerca de los detalles de cómo fue internada, de cuál fue el destino de ella y de su esposo después de este gran acto, y sobre todo de lo más raro que le pasa a Jong-gi y con lo que cierra la novela, es que parece que no solo quiere ser o se convierte en una persona vegetariana, sino que ella misma quiere abandonar el reino animal y convertirse en un árbol. ¡Tarán! De eso va. Me tardé 4. Bien, entonces, ya que estamos contextualizados y esperamos no recibir jitomatazos si alguien la quería leer, fue solamente un panorama general, tiene mucho detalle que ustedes pueden seguir leyendo durante muchas hojas y que es bonita la lectura. No sé si alguien de mis compañeros dijera yo, ¿sí? Después vamos, sí. Ok, de este lado y entramos en adelante. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad. Es una novela maravillosa. Yo ya la he estado repasando.
tiene muchísimos temas y pues es muy breve el tiempo para poder ahondar en ella. Algo que me llama mucho la atención y que me gusta porque es un estilo contemporáneo es que la autora utiliza diferentes tipos de narración. No lo hace de una manera lineal o, como es lo tradicional, usar un tipo de narración durante todo el transcurso de la historia, de la novela, cualquier género que se utilice. Regularmente se trabaja con un estilo narrativo. Y esta modalidad que utiliza la autora, en la que justamente en estos 3 capítulos nosotros vemos a 3 narradores. Pero algo bien interesante y que me gustó muchísimo es ahorita lo que mencionaba el profesor. Nosotros hasta páginas adelante conocemos la voz de Junji, pero son introspecciones. Realmente ella no habla, está en cursiva y todo eso son, lo que ella está contando es contando de sí misma, de lo que le está pasando, de lo que ha soñado, de que la ha llevado a volverse vegetariana, a aborrecer todo lo que tenga que ver con la carne, pero son cosas, sentires muy internos que se comparten. Pero en realidad nosotros conocemos a ella como protagonista por, por lo que narran, lo que cuentan los otros personajes. Entonces, no hay un narrador omnisciente, la protagonista no está contando su historia. Son estos narradores testigos que hablan y que no, por medio de ellos conocemos nosotros quién es Junji. Algo bien interesante es que no aparece el nombre de estos personajes, los que ahorita comentaba el maestro, el esposo, el cuñado, los padres. Solamente en la novela aparece Jiwoo, que es su sobrino, es el niño pequeño, y fue su hermana, y una mujer que cuando ya está internada en el psiquiátrico, Heku, es otra paciente que está ahí también, se comparte con ella, le toma estimación, pero solamente aparecen esos 3 nombres. Y todos los demás están ahí, algunos con iniciales aparecen, pero no importa, ¿no? No. Pero lo que hacen, sin embargo, afecta muchísimo la vida de la protagonista. Entonces, a mí me parece bien importante y quisiera retomar algo que dice aquí, que les comparto rápidamente con unos alumnos. Leímos esto, empezamos a leer, son adolescentes de 15 y 16 años, y decía, perdón que les lea esto, dice... Ni mi barriga que había comenzado a gustar a partir de los 20 y tantos es el hombre, el esposo de Junji que están hablando. Ni mis delgados brazos y piernas que no ganaban músculo a pesar de los esfuerzos que hacía, Ni siquiera mi pequeño pene, que era la causa de un secreto complejo de inferioridad, me preocupaba lo más mínimo cuando estaba con ella. Esto que mencionaba el maestro, ¿no? Él habla de su esposa como una mujer común y corriente, como, pues, la vi, me casé con ella, una bonita no me haría caso, pero aquí se escribe en unas pequeñas frases. Me llama mucha atención cuando mis alumnos leían esto, del pequeño pene, se morían de la risa, eran 6 alumnos, hombres, y yo vi cómo se reían, se sonrojaban, y yo les decía, es algo, son unas líneas, pero cuánto material hay ahí y cómo eso es un elemento bien importante que les afecta, ¿no? Que la masculinidad que se construye. Entonces, dentro de todos los temas que tiene el libro, me parece bien importante justo porque lo veo en los adolescentes, ¿no? Como ellos, por la edad y todo, pero estos temas siguen siendo bien importantes y lo vemos como la autora utiliza este personaje. Entonces, estos tipos de narración que emplea nos ayudan a conocer a la protagonista, pero también a estos otros eh, seres que conviven alrededor de ella y que inciden totalmente en lo que le pasa. ¿Sí? Todos ellos tienen algo bien importante que afecta la noción de la vida, del mundo que va teniendo la protagonista. Entonces, eso me parece bien interesante y me gustó mucho la forma en que ella va, cada capítulo tiene un tipo de narración, narradores testigos que vivieron la historia. No es la suya, pero ellos también tienen algo importante que decir acerca de ello. Y esto en donde la voz de la protagonista es solo interna, no hay un espacio para ella propia, sino ella solo está haciendo esa introspección, justo por lo que decía nuestro, poco a poco se va alejando del mundo. Entonces, eso a mí me parece muy interesante y bueno, ya dejo el lugar para algún otro participante. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Siempre es un verdadero placer poder participar en este programa. Mi actividad favorita es hablar de libros. Yo tengo que hacer el buscapiés y irme por una junta, pero siempre puedo encontrar espacio para esto. Y yo quisiera empezar mi comentario desde la experiencia de lectura personal. Si les soy honesto, yo quedé muy decepcionado del premio Nobel desde que le dieron a Bob Dylan hace unos cuantos años este Nobel. Estoy muy en desacuerdo y en general uno comienza a generar relaciones complicadas con la academia. Sin embargo, de unos años para acá me llama poderosamente la atención que la academia comienza a mirar hacia literatura distinta, que hay que decirlo, que ya no es de señor blanco occidental heterosexual, sino que ya comenzamos a leer literatura de otras poblaciones, de otras latitudes, ya nos estamos alejando de la literatura eurocentrista, y al menos en mi lectura personal, es la primera vez, gracias al Nobel en este caso, que leo literatura coreana. Había tenido experiencias previas leyendo literatura oriental, el Murakami, por ejemplo, que es muy leído por acá en nuestra cultura occidental, por ahí Kawabata con el cuento, Manana Yoshimoto, la recomiendo ampliamente, pero he de decir que siempre hay contrastes gigantescos al leer literatura, por ejemplo, desde nuestro territorio latinoamericano, la producción actual, a leer literatura de otras latitudes, desde las construcciones de la sociedad, roles de género, etcétera. Ahorita ahondaré un poquito en esto. Yo quisiera comparar un poco esta novela con otra que leí recientemente, que se llama Cadáver Exquisito de Agustina Birrasca, que también tiene que ver un poco con el tema de la carne. Tan solo como dos novelas de diferentes latitudes plantean una problemática como es la carne, me llama poderosamente la atención. En Cadáver Exquisito es una sociedad donde la carne de los animales ya no puede ser consumida por un virus global y entonces se normaliza el canibalismo. Sin embargo, en esta otra novela, la trama corre por una vertiente distinta en torno a la carne. ¿Y por qué me llama poderosamente la atención los tonos y matices de las dos novelas y cómo trabajan el tema? Porque pensemos que la preocupación aquí en Latinoamérica respecto a la alimentación y la carne lo hace de manera global. Para Virrasca tenemos un personaje colectivo que nos habla de por qué cambiar la alimentación reconstruye la sociedad. Para Oriente, donde tenemos un sentido de lo espiritual y de lo individual muy distinto, este personaje tiene una lucha sobre todo individual, interna y espiritual profunda que se refleja en el dejar de comer carne. No por nada el no comer carne le nace de los sueños. Y que, por ejemplo, esos pasajes oníricos me parecen tremendos, me parecen de los que generan las imágenes más potentes en la novela. Además, algo que celebro mucho de esta novela y que les recomiendo que le pongan atención en particular es la prosa del libro. Yo creo que esto es una de las razones por las cuales es tan galardonada esta autora. Con todo y los filtros de la traducción, se nota una prosa muy ligera, figuras muy llevaderas, en realidad es una lectura bastante gozosa y breve, breve, pero yo siempre he creído que la literatura no es cuestión de extensión, sino de densidad. Entonces yo creo que es este tipo de novelas, este tipo de libros, donde cada palabra está en su lugar, cada imagen está en su lugar, y como ya se mencionó, el manejo de narradores y personajes es tremendo. Ahora vuelvo un poquito con el tema central hacia el que quisiera dirigir mi comentario, cómo es que la alimentación y la idea de la carne, al menos para este libro, se vuelve un símbolo de construcciones sociales fijas. Digamos que algo que define mucho nuestro comportamiento o nuestro conducir humano es lo que comemos. Definitivamente la gente que es vegetariana, y se nota en comentarios constantes en el libro, es distinta, es diferente, es hasta rara y peligrosa. Entonces se recuerdan los que acompañaron en la lectura, esta escena donde una escena de trabajo, la mujer, el protagonista, cuando está narrada desde el punto de vista de su esposo, se le ve de forma rara, es ignorada. Entonces esto comienza a reflejar un cambio en la alimentación, en algo tan sencillo, rompe el status quo. A mí me llama mucho la atención cómo es que en el principio de la novela hay tanta insistencia en que todo es normal, todo es de hecho tremendamente común, y entonces tenemos un mecanismo narrativo muy efectivo y bello que es romper lo común, lo cotidiano, desde algo tan sencillo como dejar de comer carne. Y que este es un catalizador tremendo y finísimo, finísimo diría yo, que se va desarrollando poco a poco, poco a poco. Y como ya nos dijo el maestro David, llega a consecuencias pues más profundas. Y además me llama también la atención que tenga que ver con la familia.
cómo es que dejar de comer carne termine rompiendo una estructura social tan sólida, tan primogénea, de hecho la primera a la que nos enfrentamos, como es la familia. Y en efecto, si ustedes tienen un primo, prima, tío, tía que dejó de comer carne, pues les van a ver extraño, ¿no? De repente, el 15 de septiembre, hay que apartarle su pozole, ¿no? Porque es el pozole vegetariano, pero este lleva este tema hacia otras latitudes, ¿no? Y ya para ir terminando mi comentario y para retirarme a Raúl y verlos a mi junta, yo creo que es lo que más le celebro al libro. ¿Cómo es que puede hacer una trama aparentemente tan sencilla, algo tan tremendo en tan pocas páginas? Y en general el manejo literario de los recursos de la autora es tremendo, inigualable. Tenía mucho que no leía algo así. Y me recuerda que hay libros que pueden ser cortos y aún así ser tremendamente efectivos. Y ya para recomendaciones como de eco, por así decirlo, que me recordaron, lean Cadáver Exquisito, es el polo opuesto, es un libro difícil, no para estómagos débiles. Lean Cadáver Exquisito, que lleva este tema hacia otros paraderos, y libros con narradores múltiples, que también es un recurso que estoy completamente de acuerdo en que es algo que hace que el libro brille mucho. Recomiendo mucho Atlas de Geografía Humana de Almudena Grandes, creo que lo llevé por aquí en la biblioteca, y de Fernanda Melchor, Temporada de Huracanes, otro libro difícil de literatura latinoamericana contemporánea y con narraciones múltiples. Un poquito rápido, pero es que este libro tiene mucho que le podemos sacar, mucho que extraer, y estoy segurísimo que pese a que yo no esté aquí corpóreamente, el espíritu, estoy seguro que y los alumnos y alumnas generarán mucho debate y jugoso alrededor de esta gran novela. Yo me reconcilié con el Nobel, así que gracias a la novela, y procedo a huir después de hacer este buscapiés. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, nuevamente agradeciendo la invitación. Para mí, igual como lo comenté, fue una lectura muy llevadera. Efectivamente, como comentaba el compañero, a pesar de que es una novela de Ana, pues podemos ver, y de tal vez hace unos años que se lanzó, podemos ver que podemos ir compartiendo, a diferencia de las latitudes, muchas problemáticas en esta parte, ¿no? Cómo los estereotipos, los roles de género, pues se mantienen a pesar de las culturas, ¿no? Y cómo a pesar del paso de los tiempos, pues siguen afectando. Como bien comentaba, el hecho de que solo cambie una forma de alimentación al vegetarianismo, pues obviamente impacta la parte familiar, la parte social, la parte de pues, la relación sentimental, y de ahí nos va llevando a lo que generalmente pensamos que es normal, a ver, o algo que se vuelve anormal, ya nos vamos hasta los extremos de verlo pues hasta patológico, ¿no? Conforme fueron diciendo, llega un momento en el que se va al borde de, pues si no la locura, la parte en el que ya debe de tener un tratamiento, como todo esto va escalando en la parte de la psique de la protagonista, y a la vez, aunque ella no tiene un nombre como tal, todo lo que gira a su alrededor, pues se ve afectado por estos pequeños cambios, y como en algún momento si le vamos sacando un poquito más de jugo y vamos traspolando, hay cosas que pues siempre podemos o no emitir un juicio, ¿no? Desde nuestro punto de vista, desde nuestra normalidad, desde nuestra sociedad, desde nuestra educación, cultura y todo lo demás. Por más que tratamos de mantenernos objetivos en una u otra cosa, pues muchas veces la personalidad o algo nos lleva, ¿no? Nos orilla a tener que emitir un juicio de valor, ¿no? Sobre las personas, sobre su actuar, sobre sus decisiones. Muchas veces no conocemos el contexto, las situaciones que llevaron a una u otra circunstancia, ¿no? Les recomiendo ampliamente esta lectura. Como bien comentan, es muy llevadera, muy descriptiva, que pues siempre es bueno eh, buscar otros horizontes, ¿no? Esta parte de la... Muchas gracias. Bien, pues como hemos escuchado a nuestros compañeros, hay muchos puntos de vista desde donde podemos analizar este libro, ¿no? Hay muchas miradas, hay varios elementos, pero pues a ver, público, vamos a empezar. Primera pregunta capciosa. ¿Alguien de aquí es vegetariano? Levante la mano.
¿Nadie? Ok. ¿Alguien conoce a algún amigo, familiar que sea vegetariano? ¿Nadie? ¿Viven en el mundo solitario nada más? ¿De los tacos al pastor? ¿Y el trompo? ¿Y los tacos de carnitas? Ok, a ver, a esta sí debe de haber respuestas. ¿Qué opinan del vegetarianismo? Levante la mano Ya que nadie quiere ser. o el por qué no quieren ser. Porque es una libertad, es un derecho de ustedes decidir qué quieren o no quieren ser. Y al ratito daré mi punto de vista porque va por ahí encaminado mi comentario a la libertad. A ver, compañeritos, levante la mano. Compañero de cálculo. Sí, tú. Véngase para acá. Contra o a favor. Mirando a la cámara, mira. Ven pegadito el micrófono. Gracias por colaborar. ¿Tu nombre? Mi nombre es José Luis. Y bueno, por ejemplo, lo que yo opino de la gente que no come carne o que es vegetariana, por ejemplo, hay varias razones por las que llevan esa decisión. Por ejemplo, hay veces donde te enseñan cómo matan los animales o así, entonces eso genera a veces tristeza. Y yo creo que también ese es un punto de por qué a veces las personas no deciden no comer carne o cosas que vengan derivadas de los animales. Otra razón podría ser, mm, yo creo que piensan que al no comer carne se cuidan más. Por ejemplo, la carne a veces también es buena porque tiene proteínas, pero también tiene unas contras que son como por ejemplo las grasas o cosas así, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que esas son las razones por las que la gente se vuelve vegetariana. O, digo, Sí. ajá, bueno, Tú no serías. pero yo no, la verdad no sería vegetariano, o bueno, no decidiría no comer carne porque, pues, la verdad, toda mi vida siempre he comido carne y dejarla de un momento a otro sería muy difícil para mí. Bien, José. También es otra participación voluntaria. Adelante. Alumnos favoritos. Sí, ¿verdad? Misma pregunta. ¿Qué opinas de ser vegetariano? ¿Serías, no serías? ¿O qué del contexto vegetariano? Mi opinión personal es que es una corriente más que nada moral, porque las personas vegetarianas, veganas, lo hacen no solo por su alimentación. Si bien se han encontrado suplementos para dejar de consumir alimentos de origen animal, siento que es más trascendental, sino que una postura personal, un poco social y más que nada moral. Eh, Siento que es una buena opción, pero sí se necesita mucha fuerza de voluntad, apoyo y más que nada informarse. Yo sí lo haría, pero en este punto de mi vida no, porque necesitaría tener más independencia. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, vamos a dar una segunda vuelta de intervenciones a nuestro público, entonces vayan poniendo atención, preparen alguna pregunta, algún discurso, y ya que tengo yo el micrófono, me lo voy a apropiar, no lo voy a soltar. Ya saben cómo soy bien monopólico. Mi punto de vista de esta lectura, como mis compañeros y alumnos saben que pues imparto la asignatura de Ciencias de la Salud, formado como una cuestión médica, pues yo tengo varios puntos de análisis, pero quise llevar el eje rector tomando la parte de la libertad de decisión.
Quiero comentarles que Han Kang nace más o menos por ahí de 1970 y su cultura, su sociedad, su entorno, pues básicamente, así lo menciona algunas veces, es muy parecido a nuestra cultura patriarcal, a obedecer a una cultura machista, en donde hay ciertas líneas muy, muy marcadas sobre esta tendencia. Y dentro de este texto se deja ver que la quieren obligar, una vez que ella decide voluntariamente, después de un sueño, que nadie podría entender más que ella, dejar de comer carne, toda la familia dice, vamos a juntarnos, vamos a hacerle complot y vamos a obligarla a que coma carne. Porque dentro de su cultura familiar eran consumidores muy habituales de carne, de todo tipo. Y entonces ellos empiezan a ofrecerle cierto tipo de alimentos. Llega el momento en el que la abraza, el papá toma un trozo de carne, la obliga a meterla a su boca, ella se niega, se hace para atrás, empuja, y el papá, en esa línea jerárquica, le golpea, tratando de coartar su libertad de decisión. Y entonces, ¿quieren que les cuente qué pasó después? Ella toma un cuchillo, que es con el que partían las frutas, y se corta las venas. Chorrea la sangre en sábanas blancas, así lo narran en el texto. Y entonces, pues todos abrumados con la situación que se presenta, el cuñado la carga y la lleva al hospital. Y entonces, nuestra autora Han Kang tiene también dentro de sus demás textos muchos que tienen que ver con la represión, tiene que ver con muchas cosas con el contexto de la igualdad de género, de la equidad, y ella está luchando por eso. Habla de cuerpos femeninos también. Entonces, regreso al tema de la vegetariana, y yo creo que cualquier persona, según la Constitución mexicana, tiene libertad, ¿no? Y dentro de los artículos de la ley de la Constitución mexicana, pues tenemos en el artículo 6 la libertad de expresión, en el artículo 24 la libertad de religión, en el artículo 9 la libertad de expresión, en el artículo 11 la libertad de tránsito, y todo nos lleva a que nosotros tenemos libre acción de pensamiento y acciones. Y ella tomó una decisión. Cual haya sido la razón, ella decidió dejar de comer carne, ¿no? Obviamente también el derecho nos marca limitaciones. Dice, derecho fundamental que permite a las personas conforme a su voluntad, tomar decisiones, pero respetando la ley y los derechos de los demás. Eso es la libertad. Y ella, dentro de este texto, toma la libertad de decidir dejar de comer carne. Lo enfoco un poquito a la temática que hemos estado viendo de ciencias de la salud, el tema de alimentación. Lo platicábamos en clase. La decisión de dejar de comer carne va más allá, como lo comentaba nuestra compañera. Es una cuestión moral, es una cuestión de principios, es una cuestión de medio ambiente, de sustentabilidad. ¿Por qué? Bien, lo platicábamos. El dejar de consumir carne es el dejar que se produzca tantos animales, y en especial de vaca o de res, y que toda esta producción
hace que haya un exceso de heces fecales y que con esto haya un gas llamado metano y que tiene que ver mucho con el ambiente, con la sustentabilidad, con la parte de nuestra salud. Y entonces esa puede ser una decisión muy válida de empezar a dejar de comer carne. Otra, que no lo deja ver tal cual el texto, sabemos la diferencia de vegetariano y vegano. Una persona vegetariana es aquella persona que solamente consume productos de origen vegetal, pero no así la cultura alrededor del animal. Una persona vegana, entonces ahora sí es, dejo de consumir alimentos y además ropa, productos que pongan algo en animales, que se haga experimentos, que el rímel se lo pongo primero a los animalitos, cosméticos y todo eso. Dejo de consumir también todo este tipo de cosas. Y dentro de esta literatura también menciona un esbozo en donde dice que no tiene ropa. ¿Por qué? Porque ya dejó de utilizar todas aquellas prendas también de origen animal. Entonces, una decisión así es una total libertad. ¿Sale? Nos vamos un poquito a las cuestiones ya metabólicas. Yo platicaba con mis alumnos clases anteriores, muy acorde al tema de este libro. Nosotros estamos viendo el tema de la alimentación y decíamos, dentro de la guía de los alimentos, de las leyes de la alimentación y todo esto, tendríamos que consumir alimentos de origen animal y vegetal porque pues hay sustancias nutrimentales que provienen exclusivamente del origen animal y que no podemos metabolizar a partir de otros que sean no esenciales y que los pueda producir mi cuerpo. Uno de ellos es la carnitina, que como su nombre lo dice, pues es de origen animal, está casi siempre en lo que es la carne, y esta es un aminoácido esencial, el cual nos ayuda a procesar los ácidos grasos, meterlos a nuestra célula, especialmente a las mitocondrias, y a partir de eso, producir energía. Pero también les platicaba, pero eso no es una limitación, ¿eh? O sea, si ustedes consideran que el dejar de consumir carne es, me voy a enfermar, posiblemente no. ¿Por qué? Porque hay sustitutos o suplementos que me van a suplir esos aminoácidos, pero sí los tengo que consumir, ¿no? A lo mejor no del animalito, pero sí los tengo que meter como un suplemento alimenticio para evitar una alteración en mi cuerpo. Entonces, ya para finalizar y dejarle la voz a mis compañeros, el ser vegetariano es una decisión difícil, bien complicada porque el entorno social, como bien lo decía algunos que me antecedieron, pues nuestro primer entorno social es la familia y la alimentación es educable. Lo que ellos están acostumbrados a consumir es lo que me van a transmitir a mí. Y dentro de la cultura mexicana estamos acostumbrados al consumo de carne. Cuando empiezo a tomar la decisión libre de volverme vegetariano, ovo lácteo vegetariano o vegano, sí hay un cambio en el trato a esa persona. Si la familia o el entorno social está convencido y te permite la libertad de tú expresarte como quieras, no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque el simple hecho de ir a una comida familiar, la invito, lo invito, ¿qué le voy a dar de comer? Ya ven que nada más como puros vegetales. Y si estamos asando carnita, ¿qué va a decir? Es parte de toda una cultura en la cual nos vemos reflejados como parte de una comunidad. Y entonces, pues son decisiones difíciles, muy respetables. Lo único que sí es que deben de ser fundamentadas en un conocimiento científico, en donde, ok, decidí esto, pero tengo que ir con un especialista que me ayude a mantener la salud. Lo que aquí, en esta
en este libro se fue como trastornando. Empezó con una cuestión de vegetarianismo y luego empezó a dejar de comer totalmente y al final quiso dejar de, de ser un animal y quería ser un árbol, quería ser parte de esa naturaleza en la cual ella creía totalmente. ¿Sale? Pero pues sociedad, ¿qué hacía? Psiquiátrico. Y ahí estuvo muchísimo tiempo por esa manera de pensar. ¿Sale? Acuérdense, somos libres, pero hay que tratar de tomar esas decisiones bien fundamentadas, sin perjudicar a los demás. ¿Vale? Lo dejo hasta ahí, perdón, creo que me extendí demasiado. ¿Beto? ¿Sí? Muchas gracias, gracias. Hola, buenas tardes. Les agradezco mucho la invitación que me ha hecho el profesor Josué David para poder estar aquí con ustedes y comentar algo acerca de esta novela que, bueno, yo no conocía. Creo que mucha gente no conocía a esta escritora. Al menos en Twitter fue así como, ¿qué? ¿Quién es ella cuando ganó el premio Nobel el año pasado? ¿No? También creo, también me parece porque no había habido escritoras orientales que lo ganaran, generalmente eran más como europeos, americanos, algo así. Y pues bueno, ahora en vista de este evento, la leí, les soy sincero, con poco tiempo, pero bueno, me parece que por yo soy profesor de literatura, lo podemos asociar muy bien con varias cosas y que creo que incluso es parte del motivo de estas mesas interinstitucionales, que es reflexionar sobre la violencia, en este caso la violencia juvenil. El contexto de la novela a lo mejor lo podríamos entender mejor si pensamos en el juego del calamar. ¿Alguien de aquí conoce el juego del calamar? Esa serie, a ver, levanten la mano, por favor. ¿No? Más o menos, ¿no? Y creo que es una serie, según yo, sí es surcoreana. A lo mejor también vieron Parásitos, que fue todo un hit hace 2 o 3 años, ¿no? Y en estas dos ficciones, ¿no? Porque al fin y al cabo son ficciones, aunque audiovisuales, podemos ver que lo que ahí se nos presenta es una naturaleza humana muy violenta, violenta y dominante. Sí, 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 por la familia donde estos que se van a vivir, pues son gente, se dieron cuenta que suele oprimir al otro, ¿no? Que yo tengo más y por lo tanto tú me obedeces y si no, hasta te puedo matar. Y en el juego del calamar, la naturaleza humana también aparece muy sanguinaria, ¿no? Es a ver quién sobrevive, el más astuto o el que más fuerte. Entonces, eso lo voy a relacionar con la novela. Digo, al fin y al cabo, la protagonista, Jeonshi, algo así me parece, Jeonshi, si es que lo pronuncio bien, la protagonista es alguien que ha tenido una serie de sueños, ¿no? Y sí se nos va diciendo de ella en primera persona, donde sueña que baja a un abismo, donde hay mucha sangre, sueña como que ella mata gente. Incluso la idea también de bajar de peso, incluso también sus pechos como que los quiere desaparecer, aunque no tanto, porque dice, mis pechos son lo único con los cuales yo no puedo matar a nadie, ¿no? O sea, sus senos darían vida, pero dice, ella piensa, viene de una familia donde el papá fue militar. Nosotros sabemos que los coreanos, ¿no? Lucharon contra sus propios compatriotas del norte porque eran comunistas. Y entonces el papá, aparentemente, derivado de su formación militar, pues es muy violento, ¿no? Le dice que les pegaba, ¿no? Y creo que con quien más se ensañaba, con quien más se manchaba era con ella, porque ella como que no se dejaba, ¿no? Algo así. La otra dice que, o sea, es que no se dejaba, mientras que su otra hermana encontraba maneras de ser condescendiente con su padre. Decirle, sí, papá, yo hago lo que tú quieras, no importa, con tal de que no me pegues. Mientras que la protagonista siempre se le puso, pues ahora sí como que yo creo que al tiro, porque ella siempre se llevaba las latigazos. Entonces, ella, y ahorita, y ese es un debate que tenemos, yo creo entre sus clases van a verlo luego en filosofía. Si nuestra naturaleza, ya ven que dicen que nosotros somos naturalmente buenos, pero que es la sociedad la que nos echa a perder, ¿no? A algunos, ¿no? A algunas, no a todos. Pero hay otra teoría que dice que no. O sea, dice, el hombre es el lobo del hombre, y al hombre lo dejamos
que haga lo que quiera sin ninguna ley social, muy probablemente aplicaría la ley del más fuerte. Es decir, que sí aplicaría pues la violencia pura, que en nuestra naturaleza está el hecho de dominar y, no sé, digamos, de dominio y crueldad, digamos, dominio y crueldad. En esa novela me parece que está ese debate. Ella al final cuando no quiere dejar de comer carne es porque no quiere ser como esa naturaleza violenta, porque ella sueña que mata gente. No solo eso, bueno, pues no. ¿Dónde más podríamos verlo de la naturaleza violenta? Bueno, está el papá, está ella. mm, el, bueno, el cuñado, por ejemplo, su propio esposo, pues está por ella porque la puede controlar. No está, dice, yo no estoy con alguien con la que no pueda controlar, que se me vaya a poner digamos, a debatir lo que yo le diga, que no esté de acuerdo, porque eso me hace a mí sentir inseguro, así lo dice. Estoy con ella porque pues ella dice, hace todo lo que quiero, y etcétera. Y de repente en personajes en quien no nos esperaríamos, uno diría, bueno, pues esta gente, por ejemplo, él pues, es un ejecutivo en una empresa, le va bien a su esposo, a la hermana le va bien, la hermana tiene una tienda de cosméticos, ¿no? Y le va bien, gana bien. El esposo de la hermana, pues si bien es un artista que lleva tiempo sin crear, desde que se casa deja de crear, pero también parece que se casa con la hermana porque también la hermana como que no le dice nada, es condescendiente con él. Y al final la novela nos va desenrollando cómo todos los personajes viven en una sociedad frustrados. Aunque aparentan felicidad, aunque están en un buen trabajo, no pueden ser todo lo que quisieran ser, ¿no? De hecho, pues el papá a quien le habla, cuando llama por teléfono, le habla a los maridos, ¿no? Cuando la hija deja de comer, le pide perdón al marido, perdóname por entregarte una hija que no quiere comer carne, ¿no? O sea, como diciendo, es que no la eduqué bien, la debí haber educado. Y el hecho, y que no coma carne al papá, que es un ex militar, le enoja mucho. De hecho, bueno, pues le da una bofetada y por eso se cortó las venas, la protagonista, en este afán de, parece que no va a haber solución. Yo no voy a poder decidir sobre yo no me voy a poder hacer a un lado en un mundo violento, porque si me hago a un lado y la mamá se lo dice, hija, si tú dejas de comer carne, te van a comer a ti. Y es la idea que luego tenemos como esta gente como un poco más noble, ¿no? Que se quiere alejar de esta dinámica social en la que vivimos, que es una dinámica que nos empuja hacia la violencia, que nos empuja a destacar, que nos empuja o a tener las mejores notas, ser los mejores deportistas, traer la mejor ropa, las mejores parejas, ¿no? O sea, la sociedad hace una apología de ese tipo de conductas y creo que a lo mejor en este punto la novela y la literatura nos pueden caminar hacia reflexionar, ¿no? Cómo a veces la sociedad no necesariamente está regida por fines espirituales de ser mejores seres humanos, sino lo único que la sociedad es como una pista donde dice, aviéntate y pues va a ganar el más fuerte, ¿eh? Va a ganar el más astuto. Y eso, pues en la historia de la literatura, por ejemplo, si nos ponemos muy morales, pues sí podríamos decir, ay, qué feos personas, como en el juego del calamar, a lo mejor pues, va a sobrevivir el más astuto, ¿no? Creo que sí, si no ya ahorita me corregirán. Pero a ver, en la literatura antigua, los héroes que triunfaban eran los más astutos, ¿no? Los que eran capaces de mentir más y de salirse con la suya. Eso nos toca reflexionar y creo que la novela de la vegetariana nos lleva hacia allá en ese marco de un país tremendamente, creo, ¿cómo se puede decir? Exigente, ¿no? Como está haciendo, me parece, Corea del Sur, ¿no? Leía por ahí que la gente se suicida porque no saca las notas, porque las universidades te exigen, que no estamos muy lejos de allá. Reflexionar, ¿verdad? ¿Qué tanto, con quién quedamos bien? O sea, ¿qué tanto es necesario quedar bien con ese sistema que demanda cosas tan sobrehumanas? Y pues bueno, claro que admiramos porque tienen Samsung, porque tienen sus K-pops, dramas o músicos y los admiramos porque tienen una disciplina férrea, por ejemplo, también a lo mejor, pues allá creo que tienen un servicio militar obligatorio, no hay manera de que te eches, ¿no? O sea, y no sé cuántos años, no uno, y nada de que me salió la bolita blanca o negra, no, todos van y se forman, y así se hace la persona más famosa, estás obligado a ir. Y esta lógica de los cuerpos que también, no, yo estoy leyendo un libro, dice, esta lógica de ser como muy atléticos también es
pues, no sé, como querer superar esa naturaleza, ¿no? Tener un dominio sobre esa naturaleza que pareciera que la naturaleza es como mala, ¿no? Porque la naturaleza lo que quiere es que yo me embarace, ¿no? O que yo, hombre, embarace a alguien, y ya, que tengamos hijos y cuanto sea, y que no canalice mi energía. Creo que esa es la educación, canalizar nuestra energía hacia otro tipo de cosas como desarrollar una carrera, desarrollar ciencia, desarrollar arte, desarrollar deportes, ¿no? Porque si por la naturaleza fuera, pues bueno, no nos levantaríamos de la cama, ¿no? O estaríamos, pues estamos infelices, ¿no? Con nuestras parejas, porque la naturaleza pareciera que nos quiere, no nos deja elevarnos. Eso por un lado, ya nada más para cerrar, creo que la novela es buena porque no nos dice, bueno, la naturaleza es buena o es mala. La sociedad es buena o es mala, no lo dice, creo que nos toca a nosotros decidirlo, ¿sí? ¿Qué tan culpable fue la sociedad en esta protagonista que quiere dejar carne porque le parece que comer carne es parte de la animalidad humana que es violenta? Y no solo eso, el punto final es que ella quiere morirse. ¿En qué medida la hermana se lo va a permitir? Que aquí estaríamos ante la eutanasia, ¿no? Le vamos a dejar que se mate porque pues no quiere, ella quiere convertirse en un árbol, ya no quiere ser un humano, un animal. Y bueno, pero no lo decide, creo que vale la pena leerla en marco de todo lo que está viviendo a la mejor Corea del Sur, de lo que estamos viviendo nosotros, con base, me parece, en esas ideas. Muchas gracias, maestro Alberto, por esta participación. Y vamos adentrándonos un poquito al final de este programa. Vamos a cederle la voz al maestro Josué. Exacto, maestro Josué, y comentarios finales. Bueno, muchas gracias. Miren, ahorita que escuchaba al maestro Alberto y la pregunta que se le ocurrió hacer al maestro Miguel de ¿por qué alguien debería renunciar a comer carne? ¿O por qué alguien estaría en favor de ser vegetariano? Y el maestro Alberto decía, es que a lo mejor renunciando a la carne renunciamos a la violencia, ¿no? Y pensando en esa pregunta, voy a compartirles una opinión porque yo creo que en esta novela la carne significa otra cosa. No es solo la proteína. Y ser vegetariano no es que la Yonji se la pasara comiendo brócoli. No. Mi lectura que quiero compartirles es la siguiente, que quizá la carne sea una especie de vocación, una especie de ideología radical que tiene un carácter completamente consumista. Pero también he pensado que la carne puede ser la última mercancía del capitalismo. No la última en el sentido de que ya se le fue la onda al capitalismo y ya no va a poder vender más, sino la última en el sentido de que es la actual, que la última cosa que se está comercializando es la carne, no en el sentido solamente de la proteína, sino todo eso que tiene que ver con la sexualidad y con el deseo. Hay una película que he recomendado más de una vez que se llama Nosotros tenemos la carne, es una película mexicana que trata precisamente de una sociedad, no se me atrevería a decir post-apocalíptica, post-capitalista, porque ya no hay sociedad. De hecho, los personajes de la película son solo tres personas que están encerrados en una especie de cueva, una especie de refugio, en donde hay un hombre mayor y dos hermanos jóvenes, y parece que ya no hay ningún intercambio con el exterior, parece que la sociedad se ha diluido. Sin embargo, en ese estado donde parece que la sociedad ha terminado, solo hay un asunto que les interesa a esos tres personajes, y ese asunto es la carne, porque la persona mayor, el personaje mayor de esta película, lo que intenta hacer es convencer a los dos hermanos que han caído ahí en su casa a que cometan el incesto. El único asunto importante en ese lugar es la carne. Repito, la carne no como la proteína, sino como el lugar donde se aloja el deseo, como el lugar con el que practicamos y sobre el que se practica la sexualidad. Y ese es el último comercio de nuestro tiempo y que creo que algo parecido nos invita Han Kang en esta novela. Porque fíjense, junto a las cosas que abandona Yonji, además de la carne, renuncia también a la vida sexual. Ella pierde todo el interés con su esposo, una de las razones por las que él se marcha, y además, como ya lo mencionaban anteriormente, al dejar de comer, ella pierde las caderas, sus senos casi se desvanecen, de modo que parece que ella está construyendo un cuerpo que ya no pueda ser presa
de ese capitalismo rapaz que está comercializando el cuerpo de las mujeres. Entonces, en ese sentido, esta renuncia a la carne es muy interesante. Debemos aceptar que el consumismo, del que todos somos parte, pues es de orden sexual, y claro que en esta novela se muestra la que yo diría que es de la novela la máxima perversión capitalista de la vegetariana, porque parece ser que la libido, esta energía que Freud nos decía depositamos en los objetos o en las personas que nosotros deseamos, pues ha sido desviada de un modo perverso, porque no esperaríamos que la sexualidad se convirtiera en un producto de consumo a través de la carne. Entonces, renunciar al sexo hay una frase con la que empieza el libro y que me parece que es la mamá la que se lo menciona cuando ella se corta las venas y la mamá le advierte cuando ella deja de comer carne, le dice, si no comes carne, el mundo te devorará. Fíjense qué cosa tan terrible le dice la mamá. Y en ese renunciar al sexo, parece ser que a Jeong-ji la devora, porque si tú no devoras carne, te conviertes en carne. Y en la novela parece que ella se convierte en la presa de su cuñado. Lo detallo de una manera más precisa. El cuñado está en un impasse creativo y de repente, y él tiene un poco de desconfianza en sí mismo porque cree que todo el contenido artístico que le interesa es de carácter sexual. Y fíjense que lo que hace para poder enfrentar su deseo, que es a Jeong-ji, es cubrirla completamente de una máscara, de una pintura, porque completamente su cuerpo lo llena de flores y él hace lo mismo para poder enfrentar algo como es ese deseo que le angustia y que probablemente también le atormenta. Y aquí la pregunta interesante que me gustaría hacer es, parece ser que ese acto donde Jeong-ji decide acceder a un contacto sexual con su cuñado, parece ser que está consintiendo, parece estar diciendo que ella también lo desea, pero curiosamente, la noche anterior que ella fue por primera vez pintada del cuerpo, se da cuenta que quién sabe por qué, pero pintada así, esos sueños que la persiguen y que la atormentan y que la han hecho abandonar la carne, desaparecieron. Al día siguiente ella probablemente no va por deseo, sino que dice, quién sabe de qué manera tan extraña se articulan los síntomas de una persona, pero con esta pintura que me ha hecho mi cuñado yo puedo dormir, entonces mañana voy a asistir a lo que él me pide hacer. Entonces la pregunta es, yo no sé si Jeong-ji fue consumida por su cuñado en ese acto o fue su último acto de consumo de ella, porque parece ser que ese día también ella es deseante. Y es consumida, vamos a quedarnos con la primera lectura, de una manera muy comercial, porque ella es envasada, etiquetada como un producto mercadotécnico. No tienen relaciones sexuales con la carne que Dios nos dio. Hay que embestirla de algo que lo haga más atractivo. Al cuñado parece que le importa mucho la presentación, porque ella debe ir pintada de flores, como una lata de cerveza que para hacerla más apetecible, pues se le hace un diseño completamente atractivo. Y he aquí la perversión capitalista. El cigarro no debería consumirse, la cerveza es nociva, el azúcar nos está matando, pero de todos modos hay una manera de hacerla consumible, y eso es a través de todo el ejercicio mercadotécnico que parece que está operando sobre el propio cuerpo de Jeong-ji. Y fíjense, y aquí está la máxima perversión que ustedes, maestro, la menciona y no nos dice cuál es. Bueno, pues que la vida sexual de las plantas es una vida que no posee los signos de la vida sexual del reino animal y humano. Es decir, en la reproducción de las plantas no vemos elementos de violencia o de poder, como por ejemplo sí lo podemos ver en las películas, en las cintas pornográficas, en donde parece que hay una violencia inherente en la vida sexual animal superior. Y la perversión máxima de esta novela es querer hacer pasar la vida vegetal como si fuera la vida sexual animal. Y es con eso con que el cuñado logra vencer ese miedo que seguramente no se habla en la novela, que le inspira saber que está deseando a su cuñada y la tiene que esconder como es un mecanismo propio del fetichista, es decir, mi objeto de deseo no lo soporto de frente, entonces le pongo un vestido rojo, unas zapatillas, unas medias o todas las cosas que se les ocurran, o en el caso de la cinta, ponerle las flores del mundo vegetal sobre el cuerpo.
Entonces, para cerrar y escuchar otros comentarios referentes a lo que ya hemos dicho, yo cerraría contestando esta pregunta de qué probablemente significa renunciar a comer carne. Ya lo dijo el maestro Alberto, podría ser la renuncia a la violencia. Yo les diría que podría ser también la negativa a la carne cruda, que puede ser la parálisis que puede sentir y que seguramente experimenta Jung frente al sufrimiento del hombre animal causado por el consumo, ¿no? Puede ser también renunciar a la carne, una defensa a esa intimidad vendida que nosotros estamos comercializando hoy en día y que el cuñado pues trata de conservar porque además de haber hecho eso pues lo guarda en una cinta y él piensa pues que ha hecho su obra maestra, seguramente no sé si va a tener muchos asistentes en la presentación, pero ese es su objetivo. Y por último, también renunciar a comer la carne en esta novela, pues podría ser la renuncia, perdón, mejor dicho, la necesidad, la emergencia de la necesidad de ir más despacio en una sociedad que nos está consumiendo precisamente por la velocidad con la que ocurre todo. Y razón por la cual, pues emparento mucho a Han Kang con otro surcoreano, del que ya no vamos a platicar, pero está aquí en la biblioteca, con Byung-Chul Han, que en su libro La sociedad del cansancio nos dice, esa libertad que siempre soñamos parece que solo ha servido para volvernos explotadores de nosotros mismos y tenernos en una sociedad pues donde estamos deprimidos. Entonces, esa es mi lectura de qué significa dejar de comer carne. Gracias, maestro. Estoy de acuerdo con la lectura, la interpretación que nos hace el maestro. Y retomando algo que decía el profesor, que pues ya se tuvo que retirar, donde decía que romper lo común, lo cotidiano, pues es una acción violenta, ¿no? A los ojos de los otros. Entonces, la vida que llevamos, si nosotros hacemos un alto, en esta vorágine, como ahorita lo mencionaba el maestro, esta velocidad en la que llevamos en un lapso muy corto de tiempo pasan muchísimas cosas y nos estamos acostumbrando a eso, ¿no? A vivir en esa vorágine, nos volvemos impacientes, ya no queremos esperar nada, ¿no? Entonces, que alguien se detenga y que rompa eso, pues nos parece a los otros algo violento. Entonces, reaccionamos con violencia, que es, o sea, contra esa persona que está deteniendo, ¿no? Que está cambiando los paradigmas que hasta ese momento no todos nosotros hemos creído. Entonces, creo que eso se refleja mucho en la novela, esta parte, yo todo el tiempo que la leía y me decían, ¿qué tema toca esta novela? Y yo decía, pues la violencia. Esta violencia que viene muy arraigada en la protagonista, justo que ya mencionaba, ¿no? En el entorno familiar en el cual ella crece, muy rígido, muy estricto, y que la va llevando a una fragilidad emocional y mental gravísima, ¿sí? Que en un momento, como cualquier enfermedad mental, hay algo que detona, ¿sí? Hay alguna circunstancia, algún suceso que hace que detone esa estabilidad, que se vuelva inestable la persona y que ya en el mundo cotidiano ya no se perciba como alguien lúcido, como alguien que tiene claridad en lo que hace o en lo que piensa. Eso lo vemos en esta protagonista, cómo va siendo cada vez más frágil, más vulnerable, pero justo porque viene de este entorno violento. Su esposo desde el principio les decía, ¿no? Desde este comentario que ya mencionaban los profesores, en el cual la catalogan como una mujer común, ¿sí? Dicen, pues yo la elegí a ella porque no es nada extraordinario, ¿no? Yo me ponía a pensar, ¿a qué mujer le gustaría que su pareja dijera, pues estoy contigo porque una bonita no me casó, porque una popular no me querer, y pues como tú eres normal, como tú eres lo más común y corriente, pues seguro me vas a hacer caso, ¿no? Eso es al inicio de la novela, ¿no? Desde ahí ya vemos esa violencia ejercida, ¿no? Y algo que les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, esta situación que en la que vemos los roles de género, en la cual, pues el hombre, en este sistema en el que nos encontramos, tiene esa supremacía, ¿sí? Esto que les decía, que describe la novela, la autora, este esposo que tiene un pene pequeño, que no es el hombre más atractivo del mundo, que tiene cosas
no haga muy, es poco agraciado, el cuñado también, ¿no? Pero aún así ellos se atreven a criticar, dicen, ay, bueno, mi esposa, pues bueno, es que le falta esto, es que empiezan ellos, y eso es algo que en este sistema estamos, y justo lo que decía el maestro, este consumo que se hace del cuerpo femenino, en el cual las mujeres tenemos que cumplir estándares, ¿no? Este cuerpo no le gusta al fulano, pues me voy a poner esto, ¿no? Me voy a poner algo que no tengo, algo que no soy para gustarle a fulano, ¿no? Entonces, esta constante validación masculina que se nos impone a las mujeres, ¿no? Lo vemos mucho en esta parte con el consumismo de lo que mencionaba este capitalismo de la carne, pero es sobre el cuerpo femenino. O sea, los hombres no son objeto de comercio, somos las mujeres. Entonces, eso a mí se me hace bien grave porque justo esta protagonista vive estas cosas, a pesar de que su cuerpo ya adelgazó, ya no tiene este pronunciamiento agradable, ¿no? Pero aún así sigue siendo objeto de deseo, ¿sí? No se escapa de que alguien la violente, ¿sí? Por el hecho de ser un cuerpo femenino. Entonces, me parece bien importante esta situación que se maneja aquí, de cómo en estos sistemas que aparentemente funcionan bien, pues seguimos viendo estas conductas violentas, ¿no? Hacia las mujeres. Yo siempre les digo a mis alumnos, ustedes ahorita idealizan todo lo coreano y dicen, ay, que yo quisiera, porque ven ahí pues estas series y cosas, ¿no? Pero les digo, ustedes no saben lo que es la vida, ¿no? Entonces, les quiero recomendar los libros. Son maravillosos y son de autoras coreanas. Se llama Por favor, cuida mamá. Yo leí ese libro, de verdad se los recomiendo. No, tengo las lágrimas. Es un libro maravilloso. Por favor, cuida mamá. Se llama de Kim Sok-shin. Kim Sok-shin, perdón, pero bueno, por el título lo buscas. Y otro que es maravilloso, que se llama Nacida en 1982, que ha generado un feminismo radical en Corea. La autora hizo su novela, recibió muchas críticas de los sectores masculinos de Corea, importantes, y los funcionarios de Corea de gobierno empezaron a decir, no, pues es que las mujeres, ¿por qué se quejan tanto? Si ellas no son más que incubadores. Entonces, empezaron grupos radicales de feministas a decir, bueno, ya no vamos a ser incubadores. Entonces hay un grupo que se ha levantado tomando como emblema esta novela, este texto, y ahora dicen contacto cero con hombres. Entonces, no vamos a tener pareja, no vamos a tener novio, no nos vamos a casar, no vamos a procrear. Si nosotras dicen que no servimos para nada, porque obviamente en Corea del Sur las mujeres tienen muchísimos menos derechos que nosotros aquí en México, que ya parece que eso ya hace mucho decir, pues ellas están en una situación todavía más grave. Entonces ellas dijeron, este grupo se ha hecho cada vez mayor, ¿no? Entonces dicen, está bien, si dicen que las mujeres no tenemos la misma valía, que los hombres pueden solos, pues tengan hijos. Entonces, eso ha generado en movimientos, y justo son autoras coreanas que han despertado mucha polémica por estos textos en los cuales se exponen, pues digamos, la cotidianidad que se tiene allá, ¿no? Que es ficción, obviamente, pero está basado, como toda literatura, en elementos de realidad. Entonces, me parece bien importante lo que comparte el autor y que, como decíamos, es una lectura muy fluida, no deja y no tiene palabras o vocablos o oraciones o frases súper elitistas o de lenguaje muy elevado, pero de verdad tiene mucha riqueza. Entonces, me gusta mucho porque toca este tema de la salud mental, emocional, y cómo sí tendríamos que poner un alto en esta vorágine en la cual creo que la mayoría cae, ¿no? Y no nos damos cuenta. Entonces, sí me parece que es momento, sobre todo las mujeres, que pensemos en esta parte, ¿no? ¿Cuál es nuestra lucha ahora que tenemos respecto a los avances que se ha tenido y los hombres en esta deconstrucción de su masculinidad? Porque había avances y ahorita estamos viendo como un retroceso en estas nuevas generaciones al respecto. Entonces creo que sí es bien importante retomar estos conceptos, analizar, y pues la literatura siempre nos lleva
a reflexionar y a hacer introspección y pues avanzar en muchos aspectos. Entonces, pues ese es mi comentario. Bueno, y quisiera hacer yo un último comentario muy breve. Si bien esta parte en la que nuestra protagonista, mucho de lo que le generó tal vez este estado fue, bien como comentan, la parte de la violencia, pero ella está en un estado ya, pues, semicatatónico, ¿no? Lo marcan en el psiquiátrico y está viviendo o está evadiendo tal vez en esta metamorfosis a árbol, ¿no? Tal vez todos estos estados violentos por los que pasó. Pero me gustaría mucho resaltar al final, bueno, la labor de la hermana, ¿no? Que si bien siguiendo estos estereotipos de lo correcto, de lo que debiera ser, pues es la única que ve por nuestra protagonista, ¿no? Entonces, pues ella finalmente tiene que seguir cumpliendo este rol de hermana mayor, de proveedora, de madre de familia, porque pues obviamente después de que el esposo se metió con la cuñada, pues obviamente se separa, ¿no? Entonces no puede dejar ninguno de estos tres roles, sigue estando pendiente, sigue intentando, o sea, como que no pierde la fe de seguirle llevando la fruta, esperando que en algún momento tu hermana coma mientras ella vive esta libertad, ¿no? De decir, ya no quiero saber, no, no quiero comer, ya voy a hacerme un árbol, pero ella sigue, ¿no? Como come, cada vez los esfuerzos de los médicos y todo van siendo mayores, pero ella no, aparte de que no pierde la esperanza, pues tiene que seguir cumpliendo con estos roles, ¿no? Y algo que me gusta mucho al final de la lectura es que tanto los estresores o estos actos violentos por los que ella va viviendo, que finalmente son diferentes para cada persona, si nuestra protagonista la detonaron a evadirse o buscar esta metamorfosis, cuánto con la resiliencia, con la empatía con la hermana, es hasta dónde estos estresores, estos actos violentos, cumplir con los roles, esto el estar teniendo tanto desgaste en algún momento, pues también pueden afectar pues la parte psicológica, si bien no sabemos si tenía más o menos resistencia o resiliencia nuestra protagonista o la hermana, que termina en una cuestión psiquiátrica, y ella no, y ella, al final dice, bueno, que ella piensa o en algún momento pudiera tener un psique vegetal similar, ¿no? Tal vez que tendría que pasar por la vida de la hermana o hasta dónde su resistencia, su resiliencia y todo tendría que avanzar para no llegar al punto en el que está nuestra protagonista. Creo que si bien todo se enfoca en una, al final, pues esta parte de seguir cumpliendo roles, de la importancia de la familia, del amor en esta parte fraterna y tal vez también esta cuestión de seguir aferrándose a algo de lo que tal vez perdió en su matrimonio, o no sé, el conservar los roles, las figuras, las estabilidades, pues en algún momento también pueden llegar a ser mella en la psique de las personas, ¿no? Por eso de ahí buscar tal vez ambientes no violentos, ambientes seguros, información, pues todos estos espacios seguros, ¿no? O redes de apoyo que bien, que mal van afectando en todo este contexto, pues familiar, personal, social, amoroso y todo lo que, bueno, lo vamos viendo a través de esta novela. Gracias. Muchas gracias. Bien, igual expreso mi comentario final. Creo que hay veces que va a haber muchas cosas que nos van a incitar a regresar a ese cambio, a esa metamorfosis, ¿no? Coincido mucho con la mirada de cada uno de mis compañeros y recordé, ahora que estaba mencionando el maestro Josué, la parte cuando estaba pintando a Gionji, que al final de esa sesión de pintura que termina con otro actor, otro artista que decidió y aceptó ser pintado, que lo denominan como J, termina la sesión y le dice, terminé mojada, terminé húmeda. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente siguiendo como la línea del capitalismo es, pues vamos a ser tentados muchas veces a regresar a ese consumismo, a esas decisiones que tratamos de cambiar, pero si nosotros estamos convencidos de algo,
tomamos esa decisión de una libertad emocional, espiritual, moral, de todo tipo, pues sigamos con nuestra decisión, ¿vale? Es difícil porque estamos en todo un entorno que va posiblemente en contra de nosotros y que hay pocas personas que van a estar ayudándonos, como también lo refleja esta parte de la lectura. La hermana está todo el tiempo ahí. La sigue convenciendo, sigue trabajando, aunque está en el psiquiátrico. Una vez que deja de comer, ya de todo tipo de alimento, ya no solamente carne, deja de consumir también vegetales, frutas. La hermana intenta ayudarle a comer cosas que a ella le gustaban mucho, aunque no fuera carne. Y la hermana está ahí todo el tiempo. Entonces, sí vamos a tener gente de apoyo, sí vamos a tener gente que nos va a estar ahí sosteniendo. Cada uno de nosotros tendremos nuestros redes de apoyo. Cada uno de ustedes sabrá con quién sí, con quién no, pero nos vamos a sentir muy tentados a regresar a lo que estamos convencidos de dejar. ¿Vale? Entonces, lo dejo hasta aquí. Maestro Alberto. A ver, pues damos oportunidad a nuestros queridos alumnos. ¿Alguna aportación, chicos? ¿Alguna postura de lo que nosotros comentamos? Ya quieren ser vegetarianos, Si quieren, ya los convencimos de ser vegetarianos, sea la carne. renunciar a la carne, al consumismo. ¿A ese sí tampoco? No, pues creo. Por ahí, ¿hay alguien que quiera participar? Muy bien, adelante, porfa. Sí, por favor. Y si podemos, así como estás aquí, derechita, si podemos viendo a la cámara, tu nombre, porfa, y tu comentario. Buenas tardes, yo soy Natalia. Respecto a lo que dijeron, no he leído el libro, pero generé como una opinión y un pensamiento. Y es respecto sobre la violencia, la verdad siento que sí se menciona mucha violencia y fuera de la física, creo que es una violencia de ideales. Impartir un ideal y no comprenderlo es como el vegetarianismo, lo que se mencionó. Como es algo no común, impartir ideal que ya está implementado en la sociedad es una forma de violentar también porque no se comprende. Porque como es algo que viene desde años, desde hace tantos años, no se cuestiona lo que es diferente. O sea, se cuestiona lo que es diferente y no se cuestiona lo que está ya actualmente. Para mí es una violencia más que nada social, porque es un pensamiento que tiene años, tiene décadas casi. Entonces, es una cosa que aunque con el tiempo cambia, no se termina de amoldar a lo que estamos socialmente ya vistos. Y siento que es una violencia de lo que poco se habla, como que la social, porque estamos como que acostumbrados a una idea que se nos implementó literalmente desde que nacimos, que se le implementó a nuestros padres, a nuestros abuelos, y vienen en generaciones. Entonces siento que comprenderla o ser poco flexibles a esto es una forma de violentar, es una idea violenta, socialmente hablando. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Claro, Aquí, adelante. Adelante, Igual, nombre y tu comentario. pegándose bien el micro. Porfa. Hola, soy Jimena. Mi mamá siempre me dice que por qué no salgo en pulso, así que ahí le voy. Muy bien. Bueno, yo siento un poco contradictorio lo que mencionó usted o en alguna posición, porque dice que la protagonista primero con su papá se le tenía a tiro y después con el esposo como que se amoldó a sus tratos del esposo. Entonces ahí siento que es un poco contradictoria su actitud, pero también pienso que mi postura fue un poco de que sí se centra en el machismo y en el patriarcado, porque desde que empezó a leer o empezó a leer la reseña, yo dije, no, pues va por ahí, ¿no? Porque pues todo, se menciona más que nada la postura del esposo, del cuñado y del papá, y nunca menciona a la protagonista o nunca le dan la libertad de palabra.
Y pues también, con su opinión que tuvo, también eso de, de la violencia, sí. Ajá, del mundo como caníbal, ajá, decir el mundo es violento y si tú estás en el mundo violento te devoran a ti. Y tiene toda la razón, porque uno trata de ser buena gente o persona buena, pero el mundo ya está corrompido con malas actitudes o actitudes que no van de acuerdo, ¿no? Entonces siento que esa es mi postura. Eso es todo. Bueno, nada más aprovechando tu comentario, sí, es interesante, o sea, ver, ¿por qué si era como la que más se le ponía al tú por tú al papá ya con el marido? Y creo que, porque ya al final de la novela la hermana va a decir, parece que mi hermana desde muy pequeña empezó a sentir estas ganas de mejor huir del mundo porque ella no iba a poder continuar con estas confrontaciones, no iba a poder seguirle el juego a esta sociedad, porque de hecho ella se da cuenta, hace rato la maestra mencionaba, es que hay algo que desencadena, que aparezca algo que rompe con la normalidad, y por ejemplo, algo que está muy presente, y que es una imagen muy fea, ¿no? Porque tiene que ver con que a ella la muerde un perro, ¿no? La mordió un perro y entonces el papá para vengarse, pues no les cuento, pero hace algo muy feo con el perro. Y ya cuando el perro está ahí colgado, o sea, para que vean que ella también es consciente de que posee una cierta maldad. O sea, perro malvado, ¿por qué me muerdes? O sea, ya está muerto. O sea, su culpa de ella es que miraba al perro y la miraba con esos ojitos llorosos de sálvenme y nunca lo salvó, le quedó como una culpa. De hecho, esos ojitos llorosos son los que ella misma va a tener después. Pero según la hermana, o sea, como que a partir de ahí y que los golpes y a lo mejor como que se fue resignando desde muy pequeña. Entonces, a lo mejor ahí está la respuesta, y si no, habría que releerla. Porque como que desde muy pequeña empezó como a no querer protestar, a creer que eso era lo que se merecía, ¿no? Y por lo tanto, en ese mundo, ella en su esperanza cree que el mundo de las plantas a lo mejor sea un mundo más noble que el animal, y por eso quiere convertirse. Ya ven que Franz Kafka amaneció un día convertido en cucaracha, pues ella sueña con un día amanecer convertida. Ah, no, es cucaracha o escarabajo, algo así. ¿No? Bueno, según esto sí, bueno, hay una teoría que dice que nunca dice qué, pero en un animal. Acá pues es en una planta que quiere ser un árbol, ¿no? Pero bueno, así hay algo ahí dudoso, habría que releerla mejor con más calma. Y acuérdense que parte de la lectura o lo interesante de leer libros es que a lo mejor la primera vez le das una mirada y cuando lo vuelves a releer es otro trastorno totalmente distinto, así como los que leímos o nos leyeron El Principito en un inicio, pasan los años, lo volvemos a leer y le damos otro enfoque. Por ahí hay otra manita voluntaria, creo. Adelante, por favor. Nombre y tu comentario, por favor. Hola, buenas tardes, soy Elena y bueno, por lo que entendí de lo que estuvieron explicando, es de que en el libro como que mencionan que veamos más allá de nuestro entorno, porque como que solo vemos de que yo y no vemos en lo demás, ¿no? Y los animales que llegan a ser como que muy, Lastimado. ajá, muy lastimados, la producción y todo eso. Muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias. Pues ahora sí vamos cerrando porque pues ya se acerca el fin de nuestro horario estelar del día de hoy. Entonces, maestro Josué, te cedo la palabra. Adelante. Sí, muchas gracias, qué bueno porque estamos grabando en mi computadora y le queda 5%. Bueno, pues agradecemos a todos los maestros y maestras, lectores y lectoras invitadas del día de hoy, pues en especial a las maestras que nos visitan, lo repito, la maestra Rosalba Santana, que viene en representación de la coordinación de la biblioteca de nuestro plantel hermano Bachilleres número 5. Maestra, muchas gracias por estar por acá, y también a la maestra Berenice Ríos, coordinadora de la biblioteca en el CECIP número 2. Y bueno, pues de una vez echamos el comercial antes de terminar, que así como el día de hoy ellas nos visitan, pues el siguiente Bibliotecarios de Babel lo estaremos llevando a cabo en nuestras bibliotecas hermanas. Ahí todavía no tenemos exactamente el turno, si vamos primero a bachilleres
porque nos queda más cerca, o al CECIT, pero pues ahí está la invitación. Y bueno, pues en nombre de todos los que hacen posible los bibliotecarios y las bibliotecarias de Babel, muchos de los que estamos aquí enfrente y otros más que no se ven detrás de las cámaras al Departamento Audiovisual, y le agradecemos como siempre el que nos apoye, y bueno, a los bibliotecarios y bibliotecarias pues que mantienen vivo este espacio en el que el día de hoy nos hemos consagrado. Y bueno, pues vamos a despedir así. Nos vemos en el siguiente programa de los bibliotecarios y las bibliotecarias de Babel, cuando nos llegue otra vez la hora de leer.